Ñam yapamanta allqukuna kaniyta qallaykunña. Chay kaniyta qallayputinkuqa sutillam ña runa masinchikkuna puriytaña qallakuykunku. Riki, allqukunaqa kanin pipas asuykuptin pipas qayllanman asuykuptillan manachaqa manam kaminmankuchu. Qamkuna yachasqaykichik hinapas qayna punchawmi yapamanta kay Perú suyupa qullanan chay llamkaq masinkunata akllaykun. Wakinkunaqa hinallam qhiparqunku pusaq kamayuqkunata michaqa musuqkunata parhamun. Chaypim kachkan huk masinchik huk qhari masinchik ichapas mana riqsinkichikchu Héctor Valer paymanta chiki kunan payta chiki mana riqsispaqa kunan riqsiykunki hinaspa kunantaqmi kay Nicolás Lucar tapupayachkan kay wawqinchik Guillermo Bermejota chaytam ñuqa uyarinaykichikta munani. Achkam rimaykunaqa qayna punchamanta kunankama rikurirqamun wakinkum angri chayqa allinmi kachkan chay runakuna aklasqaykichikqa allinmi nispa niskanku wakinkunaqa hinalla pasaypaq millakuywan millay simikunawanmi kay musuq llamkaqkunamatapas rimayta qallakuykunkuña. Imanasqataq chayna kanchik llaqta masiyaykuna. Imanasqataq qipallaman chutayta munanchik. Imanasqataq takyachiyllata munanchik. Imanasqataq mana aswan yanapakuytaña qallaykunchikchu kay Perú suyunchik ñawpaqman purinanpaq. Kaynalla kaspaqa pitañapas chiqnikuyllawan qhawaspaqa manaña pipas sunqunchikpaq hina kaptinqa imaynataq llamkasunchik chaynaqa. Pitataq chay alliqllan qhawaq runakuna chay wasikunapi tiyaspa llamkananta munan. Imanama chayqa kanman, manam chayqa allinchu.
Guillermo, muy buenos días, gracias por atendernos. Una última pregunta, Guillermo, que es el tema de la Asamblea Constituyente. Héctor Valera ha dicho que él está de acuerdo con que no solamente hay que modificar la Constitución, sino que esto debería hacerse a través de una Asamblea Constituyente, pero que esto va a ser un proceso que puede tomar años. He hablado incluso de 13 hasta 4 años. ¿Guillermo Bermejo piensa lo mismo cuando está recogiendo firmas para...? Los números son así, o sea, hay que recoger las firmas, ¿no? Nos piden 2 millones de firmas. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? No lo sabemos. Una vez que esté en las firmas, tienen que validarlas los órganos electorales. Se llamará una primera elección para saber si sí o si no. Yo lo he explicado en el Congreso, ¿no? Lo que quiere vender la oposición y le miente a la población es que nosotros de rajatabla vamos a sacar un decreto para llamar a la Asamblea Constituyente. Eso es mentira. Es una vulgar mentira de la derecha de este país. Tenemos que respetar pues, los caminos, ¿no?, legales que nos obligan a la recolección de firmas, a la verificación de las firmas, al llamado a un referéndum si sí o si no. Y si es sí, ¿no?, si es sí, se tiene que convocar una asamblea constituyente donde estén todas las fuerzas políticas, pero además, decimos nosotros por lo menos, también las organizaciones populares. Ese es el mecanismo para lograr la asamblea constituyente. ¿Qué tiempo nos va a demorar? Ya, pero tú eres consciente, Guillermo, que lo que el Perú necesita no es una constitución que represente a una parte del Perú, porque si no, cada vez que cambie el gobierno, vamos a tener que cambiar la constitución. O sea, deberíamos tener una constitución que nos abarque a todos los peruanos y que no importa el signo político del gobierno de turno, porque la Constitución deja abierta la posibilidad para todos. Lo que tiene que incluir la Constitución es lo que nos une, no lo que nos divide. Totalmente de acuerdo, pero yo quisiera que me diga la oposición en qué momento hemos dicho nosotros que vamos a vulnerar derechos. Ari chay kay Nicolás pa tapko santa alin ringriwang uyari naikunchik uyari kunanchik manacha paja jawi pantachita munas mari kita pupayach kan pai pa umampi mana malin chay pero so pa mama kamachinan tikraya chayta mana payqa mana munanñachu imapaqñata chaytaqa tikarasunchik chayta ruranaykichiktaqa aswan kay llaqtaykichikpaq llamkaychik kay llaqta kay wakcha runakunapaq llamkaychik nispa chaytaqa imapaqñata kay qariqa chaytaqa amachachkaya mana munanchu chaymi ñuqaqa mañaykusaykichik qamkunata kay wawqinchik Guillermo Bermejo parimasqanta sumaqchata uyanikunaykichik ñuqa ñaqari latata yachkasqani hinaptinqa manataqmi chay rimasqa uyarikusqachu pasayqa kunanpas manachusmi. Guillermo, muy buenos días, gracias por atendernos. Una última pregunta, Guillermo, que es el tema de la Asamblea Constituyente. Héctor Valera ha dicho que él está de acuerdo con que no solamente hay que modificar la Constitución, sino que esto debería hacerse a través de una Asamblea Constituyente, pero que esto va a ser un proceso que puede tomar años. He hablado incluso de 13 hasta 4 años. ¿Guillermo Bermejo piensa lo mismo cuando está recogiendo firmas para...? Los números son así, o sea, hay que recoger las firmas, ¿no? Nos piden 2 millones de firmas. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? No lo sabemos. Una vez que esté en las firmas, tienen que validarlas los órganos electorales. Se llamará una primera elección para saber si sí o si no. Yo lo he explicado en el Congreso, ¿no? Lo que quiere vender la oposición y le miente a la población es que nosotros de rajatabla vamos a sacar un decreto para llamar a la Asamblea Constituyente. Eso es mentira. Es una vulgar mentira de la derecha de este país. Tenemos que respetar pues, los caminos, ¿no?, legales que nos obligan a la recolección de firmas, a la verificación de las firmas, al llamado a un referéndum si sí o si no. Y si es sí, ¿no?, si es sí, se tiene que convocar una Asamblea Constituyente donde estén todas las fuerzas políticas, pero además, decimos nosotros por lo menos, también las organizaciones populares. Ese es el mecanismo para lograr la Asamblea Constituyente. ¿Qué tiempo nos va a demorar? Ya, pero tú eres consciente, Guillermo, que lo que el Perú necesita no es una constitución que represente a una parte del Perú, porque si no, cada vez que cambie el gobierno, vamos a tener que cambiar la constitución. O sea, deberíamos tener una constitución que nos abarque a todos los peruanos y que no importa el signo político del gobierno de turno, porque la Constitución deja abierta la posibilidad para todos. Lo que tiene que incluir la Constitución es lo que nos une, no lo que nos divide.
Totalmente de acuerdo, pero yo quisiera que me diga la oposición en qué momento hemos dicho nosotros que vamos a vulnerar derechos de los que no estén de acuerdo con la mayoría que vote a favor de nosotros. ¿En qué momento? O sea, se generan leyendas urbanas, ¿no? Leyendas mediáticas para decir que nosotros queremos convertir al Perú en Corea del Norte, ¿no? Y nunca lo hemos planteado. Hemos dicho que participen los partidos políticos, que tomen en cuenta que esta Constitución no nos representa a nadie. Las comunidades campesinas, los pueblos originarios, los agricultores, los trabajadores no se sienten representados. Y contigo creo, si no me equivoco, hemos conversado hace unas semanas. Mira, yo te decía, o sea, por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que sea gobierno de derecha o sea de izquierda, se invierta 10% en educación como mínimo, 10% en salud como mínimo, que se le pida a las empresas transnacionales venir al Perú, pero que industrialice la materia prima. Mira, Rafael López Aliaga. La agricultura, como pasa en Estados Unidos o en Europa. Mira, yo tuve una entrevista con Rafael López Aliaga, que pusimos al aire en el programa especial que estamos sacando los domingos, y habló sobre el tema constitucional, le dijo dos cosas muy fuertes, ¿ah? Una, criticó la fórmula que existe en la Constitución sobre el tema de los monopolios, porque lo que él está diciendo es que tiene que ser expresamente una prohibición de los monopolios, porque en el Perú se han permitido los monopolios porque la manera como está planteado el tema en la Constitución lo permite. Pero lo segundo que ha dicho es que hay que discutir el papel del Estado. Él le llama el rol subsidiario del Estado en la economía. Entonces él, por ejemplo, en el tema del papel del Estado plantea que hay que discutirlo también. Es decir, Rafael López Aliaga, que está en el otro polo de la política que tú. ¿Sabes por qué creo, Nicolás? Porque ya llegó el momento constituyente. Ya llegó el momento constituyente. Esta Constitución no da para más. Y los problemas que venimos arrastrando 30 años tiene que ver con la confección, con el contenido de esta Constitución. Entonces, hasta los empresarios saben, ¿no es cierto?, que no hay ningún problema en ningún país vecino, sea de derecha o sea de izquierda, en ninguna potencia mundial, sea de derecha o de izquierda, con el tema de que el Estado también tenga empresas, que el Estado intervenga en la economía. Eso no es un debate, excepto un sector ultra reaccionario, atrasado en la economía y en la historia, que cree que solamente los privados pueden participar y que hay que darle todo a los privados porque si no se asustan y se van. Eso es mentira, pues. Y yo creo que hay que saludar todo tipo de posición que entienda que el momento constituyente llegó, y ojalá que así como la izquierda también tiene que hacer sus ajustes y tiene que madurar en este proceso constituyente, tengamos una derecha pues que no nos avergüence como la de hoy, ¿no? Y que también entienda que un debate por el bien del país podemos tener aún con los matices y las diferencias que tenemos. Con respecto a la situación política, ayer sorprendió el nombramiento de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros, porque se voceaban muchos nombres y de repente apareció Héctor Valer. Héctor Valer es, entre otras cosas, él ha sido militante aprista durante muchos años, además él ha sido dirigente aprista, no solo militante, y luego ha hecho tentativas, por lo menos en dos, en Unión por el Perú, y me parece que en Perú Nación, para postular, y finalmente terminó de candidato de Renovación, es decir, de la organización política de Rafael López Aliaga, y de pronto él rompe con Renovación y termina integrando la bancada Perú Democrático, es decir, la bancada donde también está Guillermo Bermejo, ¿no? ¿Qué los une a ustedes, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿está ahí Héctor Valer por la influencia de Guillermo Bermejo sobre Pedro Castillo? Bueno, Héctor es una persona que ha demostrado, sobre todo en este último tiempo, sus galones democráticos, ¿no? Él fue el primero en romper con López Aliaga porque no, desde Renovación Popular no se quería reconocer, y creo que algunos aún no quieren reconocer el triunfo de Pedro Castillo. Hasta donde tengo recuerdos, si la mente no me falla, fue Héctor que se acercó al local de Perú Libre, habló con sus máximos dirigentes, se tomó fotos con ellos y dijo que él no estaba de acuerdo con esta lógica de desconocer los resultados electorales. Creo que es un primer punto que me parece sumamente interesante. Lo segundo, él al no estar ya más ahí, se acercó más al centro, ¿no? Me parece que estuvo con la bancada de Somos Perú. Y debido a los acontecimientos de diciembre, que bueno, lo hemos explicado contigo también en la entrevista anterior, mucha gente, ¿no? Algunos tomaron el paso, pero mucha gente conversó para formar una bancada que tuviera tres principios.
bajo la lógica esta que tenemos una oposición medio irracional, gente que quiere vacar al presidente todo el tiempo, nosotros dijimos tres cosas, ¿cierto? Primero, la gobernabilidad. Nosotros no podemos prestarnos para una vacancia irresponsable de algunos sectores golpistas que hay en el país. Lo segundo, la Asamblea Constituyente la tiene que hacer el pueblo peruano, es decir, recolectar las firmas. Y tercero, debido a la baja producción que tenemos en el Congreso, proyectos que le sirvan al país. En eso coincidimos no solamente Héctor Valer, sino unos 5 ex congresistas de Perú Libre y Carlos Ceballos, que venía de Acción Popular. Es decir, lejos de lo que algunos tendenciosamente han querido decir, que nosotros nos íbamos a caviarizar o que nosotros nos íbamos a ir a la derecha, logramos que 2 personas que no eran de izquierda vinieran con las banderas de izquierda, de darle respaldo al profesor para que no exista vacancia, ¿no? En un país que nadie quiere la vacancia, excepto algunos disociados, y el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que no depende del Congreso, que no depende del presidente, sino ahora, que depende de un pueblo organizado, como ha pasado Guillermo, en Chile, por ejemplo. pero tú acabas de hacer una afirmación. Mire, nosotros tenemos una manera de medir. Nuestro lema es, ¿no?, la voz de los que no tienen voz, y lo que tratamos es de escuchar a la gente. Y la gente, Guillermo, está molesta. Gente que votó por el presidente, gente que no ha estado de acuerdo con la vacancia presidencial, gente que ha defendido la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo. Está molesta porque no le ha gustado la falta de transparencia con respecto al entorno presidencial. O sea, ¿qué hacía Karelín López en Palacio, Bruno Pacheco, el caso de Abudayé, ¿no? O los nombramientos, ¿no? O sea, ¿qué hacía Salaverry ahí en Perú Petro, ¿no? O sea, hay una molestia a la gente, por un lado, pero por el otro lado hay una molestia porque ya está bien bacán el discurso de que vamos a promover la inversión, pero la gente quiere que se active la economía, que haya chamba, no que se den bonos, que haya trabajo. Entonces, hay un descontento real, incluso en la propia gente. Pero, es más, diría yo, Pedro Castillo debería estar más preocupado por esa gente, que no le importa lo que diga la Constitución, el artículo 206, El día que se cansen del presidente y le pierdan la confianza, el presidente no dura en el gobierno, más allá de Fuerza Popular o de quien sea. Pero mira, Nicolás, la tarea de los políticos y de los que hemos caminado un poco este país no es llevarnos por las olas ni las bataolas que arme la oposición, ¿no? O ciertos sectores de la prensa. Efectivamente, todos queremos transparencia en el gobierno. Pero podemos decir que este gobierno tiene muchos errores, pero que no han habido actos de corrupción pues en los ministerios, ¿no? Acá no se terminó rematando nada, acá no se terminó entregando nada, ¿no? Que han habido mandos de tercera o cuarta fila que se han intentado aprovechar de su cercanía a Palacio, eso es cierto, pero hay que decirlo también. Fiscalía ha entrado a Palacio de Gobierno, el presidente ha ido a declarar a Fiscalía, se brindó todos los métodos de transparencia. Yo quisiera saber, pues, si esto hubiese pasado en época de Alan García, ¿no? Cuando se perdían más bien los audios del tema Petroaudios, ¿te acuerdas o no? O sea, por favor, ¿no? Y la prensa estaba calladita sobre esas cosas. Entonces aquí, con todos los errores que hay que asumir, con todas las cosas que no van a la velocidad que quisiéramos, no podemos comparar pues con otros momentos de nuestra historia donde la derecha en nuestro país ha hecho lo que le ha dado la gana con el sistema judicial, con el Ministerio Público, y ha sido lo menos transparente porque tenía un apoyo de una prensa que recibía pues cada año cientos de millones de soles. Eso no está pasando en el gobierno. Y definitivamente lo que también hay que decir es que no es un acto de magia los cambios que se tienen que hacer. Nosotros tenemos una oposición en el Congreso que, por ejemplo, hace 2 viernes querían anular los decretos de urgencia que el presidente estaba dando en plena emergencia sanitaria para el tema de salud y de educación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cumplir con la gente cuando tenemos una oposición que obstruye toda iniciativa del presidente de la República? Cuando todas las semanas, porque se rompió un plato o porque no se rompió, traen a un ministro al Congreso y perdemos todo un día que podríamos utilizar en debatir eso que la calle está pidiendo. Entonces, acá hay responsabilidades y responsabilidades, ¿no? Efectivamente, de las cosas que hay que ajustar, mejorar dentro del Ejecutivo, pero también, ¿no?, que la gente entienda que también deberían llamarle la atención a un Congreso que tiene 70 y pico % de desaprobación porque no ayuda a la gobernabilidad, porque hay sectores que sueñan con que en 6 meses o en un año podían vacar un presidente. Hoy día las bolsas y la economía y el dólar han amanecido tranquilos. Este año van a haber golpes de inversión de 54.000 millones de
de soles, me parece, en temas mineros. No, pero esperemos que ocurra porque eso depende de que se tomen iniciativas. Por ejemplo, Polo Monzón ha hecho una propuesta recontra audaz la semana pasada acá en Exitosa. O sea, él ha dicho, ¿cómo diablos hacemos para superar todas las trabas burocráticas que se han creado para atraer la inversión? Y él dice, la solución son las cartas de compromiso. Es decir, por ejemplo, se inicia un proceso minero que supone exploración. Entonces, firmas un contrato, firmas una carta de compromiso de cumplimiento y depositas un fideicomiso. Y desde el primer día que se empieza a activar el proceso de inversión minera, ese día la gente empieza a recibir beneficios, porque se empiezan a hacer escuelas, postas médicas, carreteras, obras de irrigación en el caso que sea necesario, o lo que haya que hacer en la región. Pero, por ejemplo, esas son ¿De acuerdo? Propuestas recontra sensatas, porque, o sea, tenemos el precio del mineral por las nubes y tenemos inversionistas que están dispuestos, pero hay que unir las dos cosas, pues si no lo estamos haciendo. Hasta ahora es puro discurso. De acuerdo. Mira, tú sabes cuáles han sido mis opiniones acerca de los que estuvieron hasta hace no mucho dentro de la PC, ¿no? Yo he sido muy duro según algunos, pero yo esperaba un poco eso. Yo siempre he dicho, y creo que te lo dije la vez pasada, para mí un premier tiene que ser un articulador de políticas públicas. No un pechador, no un fiscal de opiniones, no un político que quiera tener mucha relevancia, opinando cosas que está bien, están en su derecho, pero que no es lo primordial en un país que pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? Donde necesitamos un golpe de inversiones, pero que al mismo tiempo ayude a que todas esas protestas sociales, toda esa incomodidad y todas esas dudas sobre el tema de las inversiones se vaya pues destrabando, ¿no? Y vaya generando no solamente estabilidad en lo macroeconómico, sino en la vida cotidiana de la gente. Posiciones como la que acabas de mencionar, o sea, me parece que deben ser escuchadas. Mi productora me pregunta acá por el audífono, ¿y ya no hay alianza con Verónica Mendoza? Porque hay señales de que están tomando distancia con el gobierno de Pedro Castillo. O sea, mira, o conjuntos por el Perú. Yo lo que te digo es lo que se ve es que el presidente recibe a todas las fuerzas políticas, a gente académica, a gente de la economía. El presidente siempre escucha, pero nosotros no podemos definir si el presidente se lleva bien o mal con alguien por la cantidad de ministerios que tenga cierto sector político. Creo que eso no contribuye. Yo creo que ese no debe ser el termómetro para analizar las cosas, ¿no? Si es gente que pueda colaborar. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. En mi opinión personal, no importa si la persona es del partido, del aliado, del frente, si pueden contribuir a sacar al país adelante, ¿no? Creo que todos somos conscientes que los partidos políticos carecen de muchos cuadros políticos, de cuadros técnicos, de cuadros administrativos, y no podemos estarle pidiendo carné de militancia a quien esté aspirando a un cargo que puede resolver muchos problemas. ¿Ese va a ser el espíritu, Héctor Valer, de convocar a la gente? Es decir, el otro día que te llamé para convencerte de la polémica con Lucas Gersi sobre la Asamblea Constituyente o no, tú me hablaste de Deng Xiaoping, que decía, no importa de qué olor son los gatos, lo importante es que cacen ratones. Es decir, ese va a ser el principio. No me importa qué partido sea si tiene respuesta para resolver el problema. Por supuesto, mira, yo te digo una cosa, creo que lo cogimos a Héctor como vocero de la bancada por esa capacidad que tiene él, ¿no? Él es un tipo muy concertador, es una persona que se acerca con las demás bancadas, indistintamente el color político, para sacar adelante pequeñas coordinaciones muchas veces en el Congreso, ¿no? Y yo estoy completamente seguro que Héctor va a continuar con ese espíritu, porque es el espíritu que yo le he escuchado a Pedro Castillo. Él quiere un gobierno que tenga la capacidad de agrupar lo mejor del país, con las intenciones que hemos tenido tanto en campaña como en el discurso presidencial del 28 de julio, ¿no? Claro, pero, que es acabar con la brecha social. Claro, pero uno de los requisitos indispensables, o sea, porque el problema es que ahora, por ejemplo, podríamos, si hacemos las cosas bien una vez más, porque no van a venir por obra y gracia del Espíritu Santo las inversiones, tenemos que tomar iniciativas, tenemos que ser proactivos. O sea, los ecuatorianos están convocando eventos a los inversionistas para ofrecerles, estos son todos los proyectos que tenemos, vengan, eso, o sea, nos están llevando ventaja en ese sentido. Felizmente no tienen lo que tenemos nosotros, ¿no? Felizmente, porque si no ya nos hubieran pasado como un tren por encima.
Pero a lo que voy es que puedes atraer la inversión si haces las cosas correctamente, pero si no transformas el aparato del Estado, otra vez va a entrar un chingo de plata, como dicen los mexicanos, y se va o malgastar porque hay gente ineficiente, o peor aún, se la van a robar porque hay gente corrupta en el aparato del Estado. Entonces, es indispensable que se acabe la corrupción, Guillermo. Si no se acaba la corrupción, si no se es implacable con eso, entonces yo pregunto, ¿tu ruptura con Vladimir Cerrón tiene que ver con ese tema? No, era un tema de visión política, ¿no? O sea, yo estoy en desacuerdo con lógicas de las que te explicaba hace un rato, ¿no? De creer que las fuerzas políticas necesaria y obligatoriamente deben tener una cuota de poder, ¿no? En los extremos, ¿no? Yo creo que lo que logramos nosotros como bancada pequeña, pero lograr que no haya vacancias es eso, que no haya ningún tipo de presión sin lógica sobre el presidente a la hora de que él pueda escoger a la gente que tiene que poner en el Estado para mejorar la situación en el Perú. Y era algo que me iba desgastando, ¿no? Que me iba desgastando y que definitivamente terminó en la salida mía de Perú Libre, ¿no? Yo no vi más espacio ahí con lógicas así. Yo le guardo un profundo cariño a todos los compañeros en Perú Libre, nos seguimos viendo, los trato con mucha amabilidad, pero no creo que esa sea la forma de hacer política en un país que acaba de pasar por una tragedia de 250.000 muertos en pandemia, que tiene un déficit en salud y en educación del que estamos intentando salir y que este gobierno ha puesto un presupuesto elevado en ambos caminos, y coincido contigo, el tema de la corrupción. Y va a depender muchísimo de lo que se pueda hacer desde el primerato, porque efectivamente mucho dinero se devuelve por ineficiencia y otra plata se va por corrupción. Pero es que es ahí donde tenemos que incentivar a la ciudadanía que sea también fiscalizador de todo esto, ¿no? Y pasa algo que yo le decía a mucha gente en el Callao, por ejemplo, ¿no? Donde estuvimos por el tema de Repsol, decía, bueno, ¿cómo es posible que ustedes se quejen de la corrupción y acá sean los mismos partidos hace 20 años que se han conformado casi en mafias y que ganan todas las elecciones en el Callao? Y luego se quejan de que no llegan las obras. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esta? Por un lado hay una denuncia, se pretende presentar una denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente por sus declaraciones con respecto al mar de Bolivia, a la salida al mar de Bolivia, y Patricia Chirinos acaba de anunciar que presentará una acusación constitucional contra Pedro Castillo por evidente corrupción en el gobierno. Es decir, porque ella asocia el comportamiento de Bruno Pacheco, la presencia de Karelin López y de Samira Budayev con actos de corrupción que podrían implicar al propio presidente. Bueno, es una mirada lejos de todo tema legal, ¿no? O sea, yo creo, yo pienso, a mí me parece, eso no es un argumento legal para hacer una acusación constitucional contra el presidente. Bueno, hay gente que vive de las cámaras, pues, ¿no? Y hay sectores de la prensa que le gusta seguirle dando al tema porque tienen su sueño dorado de vacar al presidente y no se va a dar. Eso por uno. Y lo de traición a la patria, hay que ser, una vez más, pues muy manipulador de la noticia, ¿no? Desconocer que Bolivia tiene un reclamo histórico sobre su salida al mar es no saber la historia de la Guerra del Pacífico. Y por ejemplo, ¿no? Fujimori, García, Toledo, Ollanta brindaron oportunidades a Bolivia para que salgan por hilo, ¿no es cierto? Por lo menos sus productos. Entonces, pero ellos no quisieron tomarlo. Es un tema que haya generado... Ahí está, ahí. Ahora, el Partido Morado está proponiendo modificar el artículo 117 de la Constitución e incluir como causal de destitución, de vacancia, de acusación contra el presidente el delito de corrupción, que por sorprendente que parezca no está en la Constitución. ¿Ustedes van a votar a favor de esta modificación? Mira, el problema no es una corrupción que no existe en este gobierno, ¿no? No tendríamos por qué no votar a favor. Será un tema que debateríamos en bancada. Guillermo, tú dices... Es la intencionalidad, ¿no? Pero tú dices, una corrupción que no existe. Acaban de anular la contratación, lo del puente en San Martín. El puente, ¿cómo es que se llama? Tarata. Lo acaban de anular porque el procedimiento ha sido irregular. Porque si no, no lo hubieran anulado. O sea, la corrupción está viva en el Perú. Está viva. Sí, pero mira, a ver, por corrupción, pues, si miramos para atrás, ningún presidente hubiera llegado pues, ni a los 3 meses, ¿no?
y te hablo de los últimos 30 años, un poquito más, 40 años de vida republicana que tenemos en los últimos 40 años, se hubiesen ido toditos los presidentes a los 6 meses. Aquí no está pasando eso. O sea, acá el presidente no reparte plata en la salita del CIN. Acá el presidente no se roba los audios y las pruebas de la fiscalía, ¿no? Aquí no se nombran a rajatabla fiscales y no, eso no está pasando en este gobierno. Lo que pasa es que hay un sector que se siente... Guillermo, yo tengo 3 preguntas finales bien puntuales. Una tiene que ver con lo que ya declaró Fuerza Popular. Ha dicho que ellos no le van a dar el voto de confianza, o sea, no van a esperar aparentemente ni siquiera escuchar a Héctor Valer, y lo que han dicho dentro de sus argumentos o de la sustentación de su decisión es que el nuevo primer ministro es conocido por sus argumentos delirantes y sus actitudes machistas. Es una afrenta a todas las mujeres del país y al Perú en general su nombramiento. Eso es lo que dice la bancada de Fuerza Popular. Bueno, a nadie le puede sorprender que los más interesados en vacar al presidente para generar una situación donde Keiko se pueda salvar de la cárcel es su propia bancada, ¿no? Hablar de las mujeres de nuestro país, creo que les queda muy grande a los de Fuerza Popular, ¿no? Los señores de las esterilizaciones forzadas nos van a dar lecciones a nosotros sobre cosas así, y creo que se hubiesen buscado otro argumento, no ese, ¿no? Pero es parte de lo que yo te digo, o sea, yo lo vivo todas las semanas en el Congreso. Hay sectores minoritarios, incluso en su propia bancada. Porque no todos piensan igual, pero al final, por la mal llamada disciplina, terminan votando todos igual. No están de acuerdo con cosas como esta. Yo confío en que los sectores sensatos del Congreso de la República le den el voto de confianza al nuevo gabinete para que el país pueda continuar su desarrollo con todos los aportes, todas las críticas, todos los criterios, todos los consejos que quieran dar, porque de eso se trata. Hay sectores en el Congreso que creen que la tarea es enfrentar a los poderes, ¿no? Para ellos no hay coordinación, para ellos no hay es decir, la política de Valer será de concertación con el Congreso, de acercamiento al Congreso, de búsqueda de entendimiento con el Congreso. Si en algo nuestra bancada en este poquito tiempo ha hecho es eso, ¿no? Nosotros tenemos coordinaciones constantes con casi todos los grupos políticos que quieran coordinar con nosotros. Creo que eso nos da una garantía de que eso no va a dejar de suceder ahora que Héctor está como premier, ¿no? Él seguramente, igual que el presidente, porque Nicolás, yo entiendo que la prensa tenga que ser crítica, pues si algo tienen que reconocer es que el presidente tiene Palacio convocando constantemente a las distintas fuerzas políticas y unas no quieren ir. Fuerza Popular, la del señor López Aliaga, no quieren asistir, pues. Bueno, con ellos ya sabemos cómo va la mano, con ellos es el enfrentamiento eterno, pero con las demás fuerzas políticas, que no son de izquierda necesariamente, se pueden llegar a consensos en varios puntos, porque de eso se trata esta forma de gobierno que tenemos nosotros, ¿no? No es la imposición de una lógica sobre otra, sino llegar a niveles de consenso de acuerdo a lo que la gente votó. Chayjaya, hamkuna imanin kichikitaq kay Guillichapa kay wawqinchik Guillermo Bermejo parimasqanta uyarispay kichik. Payqa chuyay rimapayaykuanchik manam hukunaq hinachu pantachikuq hina kaqllatam payqa willaykuanchik. Manam wiñachinchu, manam pisyachinchu, qhawasqanman hinam payqa willakuanchik. Chayna kaptinqa hamkunapas amaña chay hukcha willakspi rimaqkunata hinaspa chay chiqnikuywan rimaqkunataqa paykunataq amaña uyarichikchu, chaykunaqa pantachiyllapi kachkan. Imaymanamanta kunan kay Nicocha tapupayaykun kay Guillichata hinaspan chayman hina pay willawanchik. Pay parimasqanqa kaqninpi rimasqam kachkan, manam llullakunchu. Chayna kaptinqa hawka kasunchik. Kay Perú suyunchikpa qullananqa manam suwakuchkanchu. Manam yanqakunatachu rurachkan. Pantaytaqa pantachkancha. Manacha Castilla simitaqa chay wayra hukuna hinachu wayrallata rimaspapas rima. Manam chaynachu payqa tukuy sunqunwanmi, wawa sunqunwanmi payqa llamkachkan chaymi pantaykunapas rikurimun. Kunan qayna punchalla chay huk kamayuqkunata aclarhamunku chaymantapas ñam uyarisqaykichik hinapas imaymana rimaykunawan ñam rimayta qallakuykunku. Hinaspa nichkanku imaynataq kay qhariqa kaypiqa kanman, imaynataq kay warmi chiqnikuq runaqa, warmimanta mana allin rimaq runaqa kaypi kanman nispañam rikurimuchkanku. Hinaspa hukkunatap nichkan kayqa
chay kachipa rantikus hinam huchachasqa kachkan kayqa pasaypaqa llumpay kallpasapa hinam llamka masinkunatapas qawan ya imay manakunata ñama uyarichkanchik hinaspa wakinkunaqa nishkan ya kaytam ruranchik kay qarita wischunachik kay wawqinchik Guillermo nisqanpi hinapas ama chaytaqa manchakusunchu chayqa manas rikurinqachu imanasqa manañam lliwchankuñachu chay umayuq kachkanku chay hinaspa kay wawqinchik Héctor Valer yaykuqpas riqsirunchikñam Héctor Valer paymiriki chay mama huknin chay premier nisqanchik kachkan Mirta Vázquez payta tikraykun kunaqa paytapas ña manañam allintanchik paymanta rimachkanku paymanta nishkanku ayqa aprapim karqa kayqa kay huñukunapi muyurqa yaqa suqta hanchis huñukunapim karqa hinaspa kunan chayarqamun chay paypa umanqa alliq runakunaman qhemejmi nispa ña imaynapas kanchu chaypi chay sumaqchata nichkan imay rikichaqpas kachun misi chayqa mana imapas hukunchu imaymana rikichayqa kaspapas ukucha hapiptinqa allinmi chayna chiki kanqa imaymantapas hamuchun llaqtanchikpaq llamkaptinqa allin chiki kanqa may huñumantapas hamuchunku llaqtapaqmi llamkananku ñuqanchikpaqmi llamkananku manam paykunallapaqchu manam castellanpaqchu chayta munanchik chayllatam rimapayta munarqaykichik wawqipaniykuna kay hayapamanta kay qhechua simichanchikpi rimapayaykamuykichik qamkunapas ichaya kanman punchaw hayaykamuwanaykichikpaq hinaspa runa simichapi rimanakustin huk llaqta masinchikunatapas uyarichinanchikpaq mana chaynata ruraptinchikqa kay qhechua simichanchikqa mana ya uyarisqachu kanqa manam llumpaychu kay llamkanakuna kay qhechua simipi rimastin willakuqkunaqa manam kanchu chaymi kay atistin manatistinpas kay rikchaq llamkayllata kay runa simichanchikpi llaqtanchikpas siminpi rimaspa uyarichishkaykichik manam chay alliqlla qhawaq runakuna hinachu qaynipalli manachu qhawachishkaykichik kachkanmi runakuna nishkan manam kay qhechua llaqtaqa kanchu aymara llaqtaqa kanchu manam chay yunka llaqtakunaqa kanchu manam chayqa kanchu nispanin pero suyullam kan manam huk llaqtalla manam achka llaqtaqa kanchu chaynata nispam yukawanchik chaynata nispam pantachiwanchik chaymi qhechua runa kachkaspanchikpas nishik man ñuqa qhechuañachu kani ñuqaqa ima llaqtaqa kayman castilla simiyuq chiki chay misti nisqanchik manam chay misti simiqa kanchu chayqa llullakuymi kay Perú suyunchikpiqa kan manam chay España runakuna kachkancha kunan kay llaqtanchikpi yuriqkunaqa kay llaqtanchikpi allpanchikpi paqariqkunaqa qhechua runakunam aymara runakunam ashaninka runakunam riki mana chay simikunata yachaspapas chay llaqtapi yurisqankurayku chay llaqtapi paqarisqankuraykum qhechua runapas kanman aymara runapas kanman ashaninka runapas kanman awajun runapas kanman kunibu runapas kanman mayjinpas kanman chayllatam rimapayta munarqaykichik ñuqawanqa kutimunaykamaña hawkalla kankichik kay corona unquyqa manaraqmi tukuchkanraqchu hawakuychik harkakuychik amaraq mana riqsisqaykichik runakunaqa tumpay laqalaqa rimanakuychikchu chay ñuqawanqa huk kutikamaña